que estamos ya en vivo. Tengo unos cuantos que me están diciendo que se están sumando, pero bueno, vamos a ir arrancando y que a medida que entren se vayan sumando. Lo que les voy a pedir a todos, salvo a Adrián, pequeño detalle para poder tener la instancia de conversación que vamos a emprender. Los que pueden que se muteen, igual vamos a tener algunas que otras personas como host que van a poder mutear en caso de que alguno entre sin mutearse. Lo que sí los quiero invitar es a que puedan comentar y participar vía chat y puedan dejar ahí si tienen preguntas, si tienen comentarios, si se les van despertando inquietudes o cosas que quieran saber para preguntar. Adri, primero que nada agradecerte a vos que puedas tomarte este rato, este espacio para compartir con nosotros, ponerte así brevemente en contexto, contarte que en el año 2017 inauguramos un espacio, en ese momento, imagínate otro tiempo, que otro contexto completamente diferente, era un programa de radio que hacíamos los lunes a la tarde con el mismo nombre, se llamaba Mundo IT, y entrevistábamos a algunas personalidades del así llamado Mundo IT con un compromiso que era acercarlos a la gente. Nosotros tenemos en RH, que es la consultora, unos 200 y pico, casi 300 personas, y nos pedían que querían escuchar otras voces, otras opiniones, y bueno, ahí nació ese espacio, y ahora, casi 3 años después, vuelve con mismo compromiso, con otro formato, con otro tiempo y otra historia. Así que ansioso por conversar contigo, con Luis también, que es un compañero de este programa, y que puedas conversar con nosotros como puente con toda la gente que va a estar también del otro lado. Hay unas 20 y pico en vivo. 20 y pico en vivo, sí. Aquí sí, en Facebook. En Facebook hay otras tantas, pero el grueso de la audiencia también pasa después, pasa en YouTube, así que llega a un montón de personas que van a disfrutar probablemente de esta charla. Así que un placer, encantado de conocerte, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Dijiste para acercarnos a la gente, somos gente, los de tecnología también, con lo cual nos acercamos entre nosotros, ¿no? Pues si no parecería como que es una raza distinta, pero bueno, muchas gracias por la invitación y sí, no sabía lo del programa de radio, esto es un formato claramente distinto, adecuado a las circunstancias y hasta por ahí hasta incluso más interactivo que lo que puede ser el programa de radio. Así que bueno, sí, nada, a disposición y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Tiene sus ventajas y todo que vamos encontrando en este formato. Así que nada, en eso estamos. Contame vos, ¿cómo estás? Luis, ¿vos querías agregar algo? No, que aparte que habla, creo fundamental lo de interactivo, porque antes en el programa de radio no teníamos preguntas, ahora sí tenemos, ahora las preguntas de la gente que está viendo creo que a veces son súper buenas, así que creo que nos va a nutrir un poquito más, por lo menos ahora. Para mí, Adri, otra cosa muy significativa es que al que mucha gente lo ve después y me llegan comentarios, agradecimientos, devoluciones, inquietudes, quizás una semana, quizás un mes después. Esto es lo que tiene lo digital, nunca terminás de saber el alcance que tiene lo que producís en un momento determinado. Ok. Bueno, nada, si quieren una mini presentación como por para favor, disparar la conversación. Sí. Soy Adrián Di Meo, el responsable, el director de tecnología de Telefónica Argentina, o Movistar, la marca que como se conoce. La responsabilidad del equipo del que formo parte, del que lidero, es lo que es la planificación, despliegue y operación de tanto los sistemas. Yo a veces cuento, cada vez que o un WhatsApp falla o una factura llega mal, es culpa mía, esta es la cara. Todas las demás veces que las conversaciones están de Zoom, por Wi-Fi, por teléfono, todas las demás veces que los WhatsApp salen, todas las demás veces que las cosas funcionan, también es culpa de este tipo o esta es la cara. Con lo cual, la planificación, despliegue y operación de todo el sistema tecnológico con el cual Telefónica, con el cual Movistar da el servicio, tanto de banda ancha como móvil, como de televisión, y todo
todo el sistema soporte, todo el sistema de IT, tanto de cara a cliente como para poder que llegue la factura, que pueda dar de alta servicio, que lo pueda modificar, alta, baja modificación, como también los sistemas internos para poder gestionar para que llegue un ticket al técnico que resuelve la avería en casa del cliente, para que llegue el ticket al técnico que tiene que ir a una radio base y resolver la radio base, y todo el proceso de creación de red con la cadena de suministro y demás. Con lo cual ese es un poco el rol. Y en una circunstancia así, es verdad, la cuarentena, o más que la cuarentena o la pandemia, o esta situación de aislamiento, o esta situación particular, como lo querramos llamar, tiene varios títulos, y distintos títulos, nos puso, si quieren, un poco a prueba. Yo creo que un poco por incapacidad o por desconocimiento de las capacidades de las redes, donde al principio hubo toda una especie de, no sé si de pánico o de exceso de que esto no iba a aguantar, no iba a funcionar, no iba a soportar, no iba a esto. Creo que, hablo en nombre de Telefónica, por supuesto, pero creo que como industria, me animo a hablar, a extenderlo como industria. Creo que como industria se demostró que la cantidad de años de esfuerzo, de trabajo, de inversión en las distintas áreas y demás hicieron que las redes de telecomunicaciones, en este momento en el cual siempre se usan, pero por ahí en este momento estuvieron un poco más a prueba, se demostró que no colapsaron. Por supuesto, siempre algún tema particular, alguna casa. Creo que lo que sí se puso más a prueba es el Wi-Fi hogareño, dónde está instalado, dónde no está instalado, cuántos usamos el mismo router y demás. Creo que más eso que las redes en sí mismo puso a prueba, pero en una época en la cual, bueno, o sea, esperemos que el poder comprender el valor de la conectividad que nos da para estas situaciones, y por supuesto con adaptaciones de sistema de nosotros en particular trabajábamos 800, 900 personas en remoto, y en una semana pasamos a estar en el orden de los 6.000 en remoto, con las ampliaciones que eso significa de fronteras, de granja, de capacidades, incluso de procesos, porque no es solo poner la tecnología a disposición, sino una cosa es el representante que tomaba servicio en el call center y se sentaba en su puesto, y otra cosa es cuando eso lo tiene que armar en su casa, conectarse, incluso gente que por ahí atendía al público, que la pasamos a atender al call center, el cambio del proceso, la capacitación y la adaptación para eso, que bueno, nada, o sea, lo hicimos y lo seguimos haciendo, y parte de los cambios de estas últimas 6 semamas, ¿no? Porque 6 semanas, sí, más bueno. La cuarentena empezó el 18 de marzo. Vamos en la sexta o séptima semana. Sí, en particular Movistar había empezado a hacer teletrabajo más intensivo una semana antes, con lo cual ya veníamos un poco preparados, no sorprendió demasiado la cuarentena, pero bueno, sí, 6, 7 semanas que estamos de esta manera. Sí, excelente, Adri. Adri, yo te escuché sobre la planificación que es tan importante, que ustedes mismos en Telefónica están haciendo, y veo que obviamente se dio frutos hoy, porque yo veía que hace 4 años, más o menos lo vi por las noticias, que ustedes probaron, Telefónica fue el primero que probó 5G. O sea, ahora no está instalado, pero ya lo vienen probando desde hace muchísimo tiempo. O sea, eso habla también de la planificación, y eso me quedó y me parece excelente. El otro día también tuvimos la posibilidad de hablar en otro foro, y por ahí tratar de aclararlo, incluso con algunos de mis pares de nuevo de la industria. El crecimiento que se tuvo de tráfico, de uso de las redes en un fin de semana, el fin de semana del 19-20 de marzo, fue de aproximadamente 30-35%. No se construye una red nacional en un fin de semana, no. Claro. O sea, no existe eso. O sea, lo que sí es cierto, claro, es se trabaja. La red tiene 12, 18 meses
va por adelante de la demanda 12, 18 meses, en general, ¿no? Después alguno puede levantar la mano y decir, el municipio tal, sí, es verdad, a veces en algún municipio no, algún problema de ingreso, algún permiso, algún descuido, algún error, pero en general las redes tienen ese adelantar, esa planificación, y como bien dijiste, fue, si no me equivoco, fue el octubre del 17 que hicimos las primeras pruebas de quinta generación. Sí. Es verdad que no existe quinta generación en Argentina, sí existen pruebas, o sea, se hicieron pruebas, no fuimos los únicos que lo hicimos, fuimos los primeros, pero no los únicos, y es algo que se discutirá 2021, 2022 en la quinta generación argentina. Pero lo que sí que es cierto es que la planificación, las capacidades de las redes, las redundancias que hay, están construidas con 12 a 18 meses. Por supuesto que ahora este crecimiento, se produjo un crecimiento de ese orden, 30, 35%, que después se aplanó un poco. Se aplanó por dos motivos. Primero que el grueso del tráfico es esto, es ver streaming, no es el teletrabajo. O sea, realmente el teletrabajo tiene un cierto nivel de tráfico, pero si ustedes piensan lo que hacen, salvo por las conexiones de Zoom, Teams o WhatsApp, todo el tráfico conectando a los distintos sistemas no es muy alto. Lo que más consume es el streaming. Y el streaming en general es más de ocio que de trabajo. Es Netflix, es YouTube, es Facebook. Ese crecimiento que se dio ese fin de semana, ¿se acuerdan? Fue un fin de semana largo, que fue el pico más alto. Ese sábado, domingo, lunes y martes fueron los mayores niveles de tráfico. Después, como algunas actividades se volvieron a hacer, yo a veces digo, totalmente indemostrable, todos se pusieron al día con las series que tenían que mirar y ya las habían mirado. Películas, viejas, series, una serie de cosas. Exacto, claro, por ahí eso también sucedió. Y no sé si bien o mal, pero cierta flexibilización con la semana fue pasando de la cuarentena. No sé si la palabra flexibilización es la correcta, lo que sí es cierto que hay ciertas actividades que se fueron retomando. El tráfico de ocio en la red, que es el principal, fue bajando, con lo cual ahora tenemos incluso menos tráfico que ese fin de semana. No quedó ese pico del 35 sobre la red, con lo cual, bueno, nada, volviendo sobre lo mismo. La red, Adri, un comentario de eso que decías vos recién, ¿no? De este primer fin de semana que podemos entender como el primer impacto emocional que nos trajo la cuarentena, en donde ahí hubo toda una salida, y después como que de alguna manera se acomodó eso, ahí ibas. Lo cierto es, ese fin de semana fue la mayor cantidad de tráfico que tuvimos. Y después se acomodó. Hay algo que es cierto, la cantidad de horas que uno puede ver la tele puede crecer un poco, ¿no? Pero es fijo, y uno no puede ver dos programas de televisión a la vez. Por ahí alguno puede estar con una tablet y demás, pero en general el consumo llega a un cierto valor y no hay más. O sea, y eso es lo que realmente sucedió. Y cuando la gente, de alguna manera, distintos sectores pudieron o volver a trabajar o acomodarse y poder hacer alguna otra actividad, la verdad que el tráfico de los tres principales generadores de streaming se redujo, con lo cual el pico grande fue al principio de marzo. Hoy ya no estamos incluso, o sea, estamos un poco más alto de tráfico, pero no a los valores que tuvimos al principio de que se determinó la cuarentena. Adri, vos sabés que acá por el chat nos hacen una pregunta. Hernán Díaz de Belgrano nos dice, en cuestión de conectividad, ancho de banda y alcance, ¿está preparada para satisfacer la demanda que hay hoy en día? Sí. Entiendo que sí, pero... Sí, depende. Lo que pasa es que la demanda puede quedar algo abierto. Capaz que alguno quiere conectividad en un lugar donde algún proveedor, por ejemplo, de hecho en Belgrano Telefónica no tiene servicio, con lo cual ahí no puedo cubrir esa demanda. O sea, Hernán, si querías hacer un reclamo, no es acá, Hernán. ¿Sí? Pero por ahí algunos aprovechan para... No hay problema. De hecho, como les dije, soy la cara para las dos cosas, para cuando ande como para cuando no ande. Vos estás claro, Adri, que estás en esas primeras líneas ahora, ¿no? Que sos uno de los players relevantes. Hoy sin Wi-Fi es más difícil de vivir, casi que sin comida o sin algunos otros elementos prescindibles totalmente, ¿no? Hay algunos chistes. Creo que hay algunos chistes con la pirámide de Maslow de dónde está ubicado, sí, claro, dónde está ubicado el Wi-Fi. Pero bueno, volviendo al tema de la demanda.
las redes tienen acceso si quieren, para hacerlo simple, son el caso de Telefónica, el módem que le llega, el módem ya sea del viejo Speedy en cobre, o de la fibra, que lo llamamos HGU, a los clientes o en las pisadas donde tenemos fibra, y las redes de 4G. A nivel capacidad de tráfico, para absorber la demanda de lo que se cursa a través de esos modems, de hecho, que a nivel, eso después se va agregando, ¿no? Hay distintos routers hasta llegar a lo que se llaman los cacheos, donde están el servicio de Netflix, de YouTube y de Facebook, y eventualmente la salida internacional. En ninguna de esas etapas tenemos congestión. ¿Qué es congestión? Tenemos capacidades, interfaces suficientes como para gestionar el tráfico en toda esa zona. Después vuelvo sobre el punto, ¿no? O sea, hay áreas que Telefónica no cubre, y hay áreas donde la fibra telefónica claramente no llega, con lo cual donde no llega la fibra habrá Speedy, y donde no hay 4G, no hay 4G, con lo cual si hay una demanda en ese lugar de algo, esa en particular claramente no se puede cubrir. Pero a nivel capacidad de red, salida de tráfico internacional y demás, no, eso sí está preparado, y como comenté al principio, la red tiene 12 a 18 meses, depende en qué segmento de la red tomemos, de adelanto en capacidad. Lo que sí es cierto y que es necesario y que ya empieza a pasar, es necesario la flexibilización o encontrar la forma de trabajar seguro, porque no es que no podemos sobrevivir sin hacer más nada durante 10 meses. No, las ampliaciones siguen, porque de hecho que algunos clientes están, algunas conexiones nuevas de fibra se están haciendo y demás, que es servicio nuevo, y las ampliaciones siguen, con lo cual el proceso tiene que continuar, no es que la red ya está lista y nos vamos todos a casa por 12 meses. Claro. Adri, tengo una pregunta, porque el día de ayer hablaba con alguien que vive en España, vive en Madrid y trabaja para Iberdrola, por ahí conoces la empresa y todo, y me contaba que les pidieron en las reuniones de teletrabajo hacerla sin video en la semana pasada. ¿Por qué? Justamente para no comprometer el ancho de banda que estaba ahí al límite. Entonces, te quería preguntar si eso es posible que nos pase a nosotros, Mirá, o si... hay dos partes. De hecho que nosotros fuimos, y junto con nosotros operadores también, cuando esto arrancó, hicimos la sugerencia de cuidar el recurso de la red, tratar de evitar videos, no poner en máxima calidad y demás. Vamos a ponerlo en contexto en dos partes. Tema 1. El primer fin de semana creció, como les dije, un 35%. Claro. Y si esta misma entrevista la teníamos el martes, no me acuerdo, 18 de marzo, más 6 días, no sé cuánto da, 24, 24 de marzo, no había pasado nunca. Nosotros tenemos una ventaja como Telefónica, que sabíamos cómo creció el tráfico en España, porque en España la cuarentena se había determinado 10 días antes o algo así, con lo cual teníamos una idea de lo que había crecido y que se aplanó. Pero es verdad que para esa fecha había duda de y si al otro fin de semana volvía a crecer un 30, y si al otro volvía a crecer un 30, entonces en ese momento salimos con algunos mensajes de cuidar el tema de la red. La verdad que hoy por hoy, con 6 semanas, siempre con el diario de lunes es un poquitito más sencillo, no saber quién ganaba el domingo, pero con los tráficos que se acomodaron y demás, a nivel red eso no cambia, porque de nuevo, 75% del tráfico de las redes no es teletrabajo, no son estas reuniones, o sea, es gente viendo contenido por video on demand, Netflix, lo que se les ocurra. Lo que sí es cierto, y que no está mal igual ese tipo de mensajes, es, yo, bueno, en particular tengo una familia grande, tengo 5 pibes, o sea, está bien, tengo más de una conexión de internet y demás, pero lo cierto es que, como les dije, el tema del Wi-Fi y de la conexión de la casa, ahí hay a veces ciertos cuellos de botella, y cuando uno está con el video, uno de mis hijos está conectado a Blended, haciendo también bajando algo del colegio, el otro de mis hijos está conectado a Zoom con el otro profesor, lo que se pone, lo que se compromete es el Wi-Fi de la casa, más que el router grande que está, es más, yo tengo servicio de Claro por la zona en la que vivo, más que el router de Claro. Entonces,
no deja de estar mal que si no es necesario el video para una reunión de trabajo, para garantizar la calidad de voz, no lo pongan. Yo en particular soy propenso y pido, yo creo que en la medida de lo posible, si la conexión es buena, activar video hace que las reuniones sean, verle la cara a la otra persona hace que sean un poco más efectivas. Pero bueno, nada. También hay que entender cuándo se sacó la foto y cuándo se saca la noticia. Eso sí. Claro. De hecho, Telefónica, me consta en España, limitaciones de tráfico no está teniendo por capacidad. Claro. Adri, o sea, yo poniendo como entendiendo lo que tú dices, es como que ahora el problema no es la conexión de afuera, sino por ahí se está viendo, cuando, no sé, si a mí se me pone lento el internet, ejemplo, no es por Telefónica o por Claro o porque ya está planificado, es más bien por mi router, por mi tipo de internet o lo que sea, más o menos así, ¿no? ¿Eso podría ser? Hay una parte importante en el Wi-Fi hogareño y más cuando lo comparten, de nuevo, hay gente, hay familias, hay personas que por ahí ya vivían haciendo teletrabajo, pero en mi caso durante el día, de hecho mis hijos estaban en el colegio y yo estaba en la oficina, eventualmente algún día hacía teletrabajo y más. Ahora estamos en algún momento con 3 de mis hijos conectados para un colegio, de nuevo, tengo 5, el otro conectado en la facultad, y ahí lo que sufre es más el router hogareño que ya entiendo. El proveedor de internet. Bueno, una buena explicación de lo que a veces no lo entendíamos. Yo por lo menos no lo entendía. Gracias por explicarlo. Y hay otro detalle que no es menor, que es la cobertura o hasta dónde llega el módem de Wi-Fi en una casa. De hecho, que esta dinámica nueva hace que la gente también busque su espacio para poder hablar sin ser interrumpido y demás, y por ahí termina poniendo la PC, la laptop o el iPad en un lugar donde normalmente no lo estaba usando, porque no era. Entonces, también el tema de la cobertura, de si le llega el Wi-Fi del vecino y le pone interferencia y demás, es algo a tener en cuenta, punto. Claro. Está bien. Pero es un buen tip, o sea, si te llevas el celular, por ejemplo, al baño más lejano de la casa para no interrumpir la serie, probablemente por ahí puedas tener algún inconveniente, está clarísimo. Exactamente. Adri, yo estaba escuchando que ustedes aumentaron, un tema más o menos parecido, que ustedes aumentaron a 6.000 empleados de teletrabajo. A nosotros, como también en este programa de Mundo IT nos gustaba hablar de liderazgo, nos llama la atención, a ver si nos puedes contar cómo fue tu experiencia, ¿sabes? En ese momento de pánico, esa misma semana de esos 4 días, creo que esa semana fue bastante complicada para todos. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibiste como liderando tantas personas? Mirá, no sé si, de momento de pánico, no sé si eso generó. La verdad que creo, primero, al tener mucha gente, en general uno no la lidera en persona, con lo cual a veces es más estrés para la persona que está, por ejemplo, vuelvo al tema del call center, donde vos tenés tu trabajo diario te organizás a la mañana con un café y tenés un punto de control por ahí al mediodía y después a la tarde. Cuando uno lidera equipos más grandes, en general lo hace en forma remota, si bien a veces uno está en la oficina o tiene reuniones. Y en particular Telefónica tiene bastante dinámica de teletrabajo. El desafío más grande lo que fue o el desafío más grande en ese momento es primero garantizar esa cantidad de conexiones simultáneas y que funcionaba. El segundo desafío fue muy grande, fue el tema del call center, o sea, es más, se hizo reskilling o rebalanceo, depende la consultora o la compañía tiene algún nombre distinto, pero sí Telefónica, gente que atendía en las tiendas las transformamos para que puedan atender el teléfono, entonces ahí tenés que explicar el proceso, el script, el cambiarle la tarea a la persona, eso fue muy fuerte. El equipo realmente de que maneja el call center fue un trabajo fabuloso en hacer ese proceso. Ahí hubo si querés, mayor ocupación que la que había de normal. Y después otra cosa que al menos con tanto mi primer como mi segunda línea, los equipos de liderazgo de la parte de tecnología, tratamos de mantener, y por eso yo decía lo de la cámara al principio, una cosa son las reuniones en el trabajo, donde si bien está la reunión,
vos antes de llegar tenés alguna conversación informal, se habla de un tema, pero le ves la cara a la persona que tenés al lado o enfrente, claro, y eso te da un feedback que es un montón de comunicación. Incluso termina la reunión y está el que se queda un cachito más tarde, un cachito después, y ahí hay un montón de comunicación que cuando vos lo pasás a 100% remoto, toda esa comunicación se pierde. Se pierde, sí. Y lo que hicimos es aumentar un poco las frecuencias de los puntos de contacto, de conversación con los equipos. A veces no, hicimos más que las que teníamos. Mi staff, por ejemplo, lo tenía una vez por semana y agregamos 2 más cortas, con cámara abierta para vernos las caras y tratar de generar alguna informalidad para sentir un poco el mood. Entonces, si querés, el cambio grueso fue garantizar que seguíamos operando con el call center. Esa tarea nos ocupó un montón de tiempo, que funcione la simultaneidad de conexiones, la granja de servidores virtualizados, las granjas de servidores que remotizan, los firewall entre medio, que en el medio no aparezca ningún chistoso a aumentar la cantidad de ataques de denegación de servicio, garantizar eso, un trabajo muy fuerte de la gente del call center en lo que fue la capacitación de esos reskilling para que puedan atender del lado de hacer la tarea nueva que dejó de ser estar en las tiendas, y la tercer parte, tratar de aumentar la excusa para activar las cámaras y vernos las caras y mantener ese vínculo. Esa comunicación adicional que existe con los equipos y bueno, vamos 7, 8 semanas, ¿no? O sea, y está todo bien, qué bueno. Adri, con esto de las 7, 8 semanas, ¿vos creés que ya entramos como que ya pasó esto que te decía antes del primer shock inicial y ahora como que nos hemos acomodado a esta nueva realidad, nueva configuración? Como que al principio era tolerar, bueno, no sabíamos qué iba a pasar, era mayor incertidumbre, que hoy como que se equilibró un poco esa situación. Yo no sé si se equilibró, sí, el hombre es una persona de costumbre, se acostumbra. Lo que ahora empieza, o lo que ya empezó ya hace 2 semanas es, bueno, ok, ¿y cómo va a ser esto en 2 meses, en 4 meses y en 6 meses? O sea, ¿qué claro de esto vamos a...? Yo a veces cuento, nosotros hacemos, y es parte de querer la red y los sistemas, hacemos pruebas programadas de estrés, de apagar, de prender, y cada vez que haces una prueba de esas de estrés, normalmente se hacen de noche, siempre algo aprendés, alguna configuración te faltó, algún servidor. Entonces, ahora pruebas de estrés de este tipo, de estar 7 semanas todos guardados en casa, no hicimos nunca. Entonces, de la misma forma que cuando apagás y prendés un servidor para ver si te anda la redundancia, aprendés algo, ponernos todos en cuarentena, hay cosas que seguro podemos aprender, como cuántas reuniones o no siguen siendo necesarias hacerlas en persona o no, qué dispositivos de conectividad funcionaban mejor o no funcionaban, qué procesos, qué reuniones, hay una serie de cosas que hay que aprender que van a quedar y que hay que capturarlas, y para eso en particular la gente de procesos adentro de Movistar y la gente de transformación nos está ayudando a relevar todo eso para ver qué de eso queda. O sea, y va a quedar algo, seguro, sin duda. O sea, pocas veces podés hacer un ensayo, también me lo tomo muy ingenieril lo que les acabo de decir, pero podemos hacer un ensayo de estas características. No es un ensayo que ni quisiéramos, ni que es agradable, pero es una situación que existe, con lo cual es un ensayo para quedar. Y después va a estar la discusión de cómo será esto en 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Está el extremo japonés, viendo que los chicos empezaron a volver a clase bastante separados, y por otro lado, Alemania parece que empezó a volver a clase en una modalidad muy similar, o te diría lo mismo que como estaba haciendo antes de coronavirus, con lo cual yo creo que ahí todavía es muy apresurado. Están las 2 etapas, están las 2 campanas, ¿no? Los que dicen que esto cambió para siempre, y los que dicen que en 6 meses, o 6 meses, o en 12 meses, sea lo mismo. Lo que no tengo ninguna duda es que aprovechar esta situación de prueba máximo de todos en casa y volver,
a nivel conectividad, a nivel cómo reformular el teletrabajo, a nivel procedimientos, a nivel de esta flexibilidad de que una persona que está en una oficina comercial pueda atender el call center. Nosotros tenemos gente que por ahí está, ¿cómo es? Creo que la palabra es de riesgo, por alguna enfermedad persistente y demás, que por ahí era el especialista de hacer una tarea, Claro. y esa persona remotiza el cambio de una placa o el arreglo en sitio en alguien que por ahí sabe menos y tiene que desprenderse y aprender a remotizar eso. Esas cosas van a quedar, eso seguro que va a quedar, y eso sí que cambió. Después los otros dos extremos está discutido y me parece que es un poco de futurología y cualquiera de los dos pueden suceder y creo que lo que hay que estar es abierto en la medida que vaya por un lado o para el otro, cómo nos vamos adaptando. Claro. Excelente. Yo también estaba, y aquí por acá por el chat de Facebook y todo, nos dicen que explicas muy bien. Así que gracias porque es como que hay cosas muy difíciles que se nos hacen muy difíciles a entender y lo estás explicando bien. Estamos muy contentos con las explicaciones. Yo más bien quería preguntarte también, tú fuiste aparte que vi que tú eras profesor, ¿no? Tú eres profe en la UADE. ¿Qué das? Sí, ¿Qué materia das? En UADE y en San Andrés también estoy del año pasado. En UADE doy fundamento de las telecomunicaciones. Mañana tengo parcial, si alguno de los Okay. si alguno de Parcial virtual, mirá. Todo sí, también sí. toma una movida. Ahí no usamos Zoom, usamos otra plataforma, no sé si le toca hacer un chivo o no, pero y es interesante porque el parcial ya está cargado y está programado, con lo cual, Impresionante. a diferencia de... Eso cambia, o sea, el parcial empieza 1 hora y termina 1 hora. En la facultad siempre está el que por ahí, si llegué 5 minutos más tarde, me da 5 minutos más. La plataforma lo abre hasta ahora y y termina puntual a la hora claro, se corta. Entonces estoy con un ayudante también, lo que recordamos el jueves pasado es el parcial ya está programado y pónganse en un reloj para 5 minutos antes, más vale que lo manden con lo que tienen, que después se le cuelgue la PC porque sonaron, o sea, no entra. Así que bueno, veremos mañana en nuestro ¿Se puede decir la plataforma? Adri, acá pregunta Maite por el chat, ¿qué plataforma usan para el parcial? Sí. Yo creo que... Es Teams, es la de... Teams, sí. ¿Y la respuesta la puedes dar, Adrián? La respuesta. Adri, sabes que yo estaba pensando, vi un montón de entrevistas y eso que te hacían, y te quería preguntar hablando de futurología, cosas que por ahí no sabemos, pero en futuro, ¿Argentina puede estar preparada como para hacer cosas como de IoT, o que haya más cosas de IoT con la conexión que hay hoy, en este caso? Mirá, con respecto al IoT, el IoT existe en la Argentina y en el mundo desde si te descuidás, desde los 90, con las primeras redes TDMA, que es cuando empezamos a hacer algo, había empresas en Argentina que traqueaban los camiones y te daban la ubicación, con lo cual el machine to machine, que ahora lo pusimos un poco más atractivo o más marketinero con el IoT, existe, y de hecho que hay, al menos en el orden del 1.000.000 de dispositivos conectados a través de redes móviles, principalmente si alguno tiene alguna alarma hogareña, la localización de los autos y algún otro dispositivo existen. Lo que está faltando, no sé si es tanto del lado de las telecomunicaciones, sino lo que está faltando es la disrupción a nivel industria de qué cosas efectivamente queremos conectar y qué cosas estamos dispuestos de pagar por esa conectividad. O sea, sin ir más lejos, yo en mi casa tengo tanto a Google como a Alexa, con varios dispositivos, entre los distintos hablamos y demás, pero no termina o sea, vamos a prender las luces, vamos a poner las persianas. Claro, entiendo. Vamos a medir, o sea, está faltando, y ahí es un poco la invitación a la comunidad emprendedora de qué disrupción puede dar ese salto del 1.000.000 de dispositivos conectados a los 10 millones y a los 100 millones. Claro. Las redes, por supuesto, están. De hecho, que el 4G que tenemos, y en particular, ahí sí hablo particularmente de Movistar, lo tenemos desplegado con, no quiero ser muy de siglas, pero CAT-M,
y el Narrowband IoT, lo tenemos los dos configurados, y si alguno compra dispositivos KTM o del Narrowband, los puede desplegar sobre nuestra red. Creo que acá el paso que se tiene que dar es a nivel ecosistema de qué cosa vamos a conectar. Y después vendrá, o sea, la quinta generación será la evolución, así como Argentina tuvimos 1, tuvimos 2, tuvimos 3, tuvimos 4, la quinta generación vendrá. Para eso tienen que suceder primero a nivel regulador, en qué espectro, en qué parte y cómo lo va a poner a disposición. La segunda discusión, que no es tanto la pandemia, sino estos dos caminos entre los proveedores chinos y los proveedores americanos con el Open RAN, que también se ponen como jugadores muy importantes en la evolución de quinta generación. Ahí hay una discusión técnica que en el momento que se empieza a aclarar un poco más, va a acelerar, claro. Pero no hay que esperar la quinta generación para el IoT. Claro. O sea, Perfecto. Serían dos temas separados. El que tiene ideas y que quiere desarrollar el ecosistema lo puede hacer ahora, no tiene que esperar. Listo, perfecto. Excelente. Qué bueno. Perfecto. Te hago una pregunta, Adri, y esto para ya meternos un poquito ahí en el mundo Telefónica y Movistar y conocerlos. Ahora con estos tiempos de coronavirus, este cambio de contexto, ¿están trabajando solo en proyectos de mantenimiento? Esto es, mantener lo que hay, sostener la operación, o a la vez ya tienen la cabeza también puesta en proyectos y en desarrollos. Oh, mirá, hay en distintas áreas, o sea, en lo que es área de desarrollo y IT, los proyectos de IT, de productos se siguen haciendo, o sea, no cambió mucho. Sí, algunos recursos se pusieron adicionales para poder hacer esto de la conectividad simultánea del call center y demás, pero pum, ya está, eso volvió a los productos y a las ideas que tenía la gente de marketing para desarrollarlo. Siempre quieren más que lo que podemos hacer, pero seguimos trabajando en eso, punto. Después, a nivel despliegue, o sea, hay tareas que se siguen haciendo, hay mucha limitación de movilidad, o sea, lo que te frena es, de hecho hay provincias que no se puede entrar, o que entrar y salir implica 14 días y demás, con lo cual la movilidad ralentiza ciertas cosas, pero hay tareas de ampliaciones que se siguen haciendo y de preparación. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una transformación grande en la red IP y en la red de capa óptica, que hay tareas que se siguen haciendo, siempre y cuando, de nuevo, con la limitación de movilidad, con las garantías de seguridad de la gente que tiene que entrar a las centrales y demás, y eso se sigue haciendo. ¿Está? Perfecto. Excelente. Bueno, Adri, nos vamos a otro mundo, hacemos un desplazamiento de temas sin irnos tan lejos tampoco, pero cuando tiramos nosotros hacemos un relevo previo, no sé si vos nos seguís en las redes, pero nosotros hicimos una pequeña encuesta y dijimos, bueno, ¿qué les gustaría saber? ¿Qué les gustaría preguntar? La mayor parte de las preguntas fueron orientadas a tu persona. Cómo llegaste a donde llegaste, que cuentes una anécdota de cómo empezaste, que querían saber cosas de vos. Así que lo que te invito, si querés, es a contar un poquito cómo es tu camino, si tenés alguna anécdota de esos primeros pasos, y fundamentalmente cómo se llega, que fue una de las preguntas textuales, cómo se llega a ser CTIO de Telefónica y qué se necesita para esa gente que está ahí del otro lado. No, qué sé yo, esas son unas preguntas muy abiertas y, o sea, hay algo que quien me conoce lo sabe, soy insistidor, o sea, eso no hay ninguna duda, y que cuando tengo alguna idea, el tratar de buscar la forma de movilizar la idea y qué sucede. Empecé en el call center de Telefónica, empecé en el call center de Startel, y yo creo que es algo que recomiendo a cualquiera que arranque, estar un año atendiendo el teléfono y entendiendo lo que te dice el cliente, después... para todo. Y te ayuda un montón, porque una cosa es que te diga el que atiende, no, porque me dijo, y otra cosa es que efectivamente hayas estado un año atendiendo el teléfono. O sea, en ese momento era con redes X25 y Frame Relay, no sé si alguno
alguno lo escuchó. Todavía quedan algunas en Argentina, pero eran las conectividades de los cajeros, de las aerolíneas para el sistema, si yo no me equivoco, no sé si era Amadeus o demás, y con eso gestionaban los pasajes, año 97. Después tuve la suerte de entrar en telefonía, lo que fue Unifón, en el momento que la telefonía móvil, entrar en telefonía móvil, ¿no? La telefonía móvil tuvo el auge, o sea, si alguno piensa en el 97, 98, cuando iba a la costa de vacaciones, todavía llamaba por teléfono por las cabinas y esperaba por ahí una hora haciendo cola, y ahora, de hecho, esas cabinas ya no existen y no importa si fueron a la costa de Argentina, si no estén en donde estén, mandan un video por WhatsApp de lo que están comiendo. O sea, entonces tuve la suerte de acompañar ese auge de crecimiento. Y la verdad, entre el convencimiento de lo que hacía, sí me gustaba o me gustó liderar o manejar equipo, tenía ganas de hacer experiencia internacional, tuve la suerte allá en el 2008 de poder ir a Alemania, estuve 3 años en Alemania, después tuve la suerte. Lo que sí es cierto es, algunos a veces piensan que hay un equipo de gente que te hace un assessment, y cuando pasé de Alemania a Inglaterra llega una carta dorada que la abrís y te dicen, usted fue ungido para hacer esto, y la realidad es que apliqué como varias veces hasta que gané el post-it. No soy como la historia esta, como es la de, que cuentan siempre, que es la de el dueño de Alibaba, que dice que aplicó 11 veces a Harvard. O yo no sé si apliqué 11 veces a nada, pero sí más de una vez. ¿Cuántas? Y bueno, y en algún punto lo terminé convenciendo, y sí, y eso la verdad que después uno lo reflexiona. Mi jefe en Inglaterra me lo mencionó una vez, nunca cambies escapándote de donde estás, sino que cambias hacia donde vos querés ir. No sé si, yo no soy mucho para escribir libros de frases célebres, o sea, no, pero está bueno, ¿cómo es de vuelta? Nunca cambies escapándote, sino... Muchas veces que uno toma, o sea, por ahí no se termina de sentir cómodo en donde está, y la decisión pasa más por irse de donde está que por el lugar al que quiere llegar. Y la verdad que lo que sí es verdad es que todos los cambios que fui haciendo desde call center a telefonía, a manejar el equipo de telefonía, después gerencia de calidad, fueron cambios no escapando de la tarea anterior por lo que sea, sino con el desafío de a ese lugar quería ir. De hecho, cuando volví de Inglaterra a Argentina, era la ilusión 2015 de que las llamadas celulares no se corten más. Empecé con el 4G en Alemania en el 2010, pusimos 4G en Inglaterra en el 2013, la posibilidad de volver a la compañía donde había empezado a desplegar cuarta generación y lograr que la llamada no se caiga más. O sea, ese era el lugar al que quería venir. No sé si me explico. Entonces, claro, si querés, es un poco eso. Sí. Y después, la verdad, es un montón de es interesante abrir y rescatar, ¿no? Es para proyectar el lugar a donde querés ir más del que no querés, o sea, del que te querés escapar. Interesante ahí. Eso sí creo que no funciona. Y después suerte, o sea, el estar preparado, el saber idioma, el trabajar mucho, no es garantía de absolutamente nada. Es insistir, y la ventana de suerte se abre en algún momento. Si estás preparado, la aprovechás. Si no estás preparado, por ahí se te escapó y tendrás que volver a insistir, pero no hay un libro manual. Sabés inglés, sos ingeniero, hiciste un máster, te van a pagar 100. No. Ahora, si tenés todo eso, capaz que cuando se te abre la oportunidad, estás más preparado. Podés aprovecharla, no mucho más que eso, la verdad. Te hago una pregunta, Ari, porque vos recién hablaste de Europa y se me surgieron algunas dudas para preguntarte. Primero, si hay diferencia en la red que está instalada en Europa con la que tenemos instalada acá. Eso es la primera, la más quizás técnica. Hay una que por más que la cuente y la repita 14 veces, no la va a creer nadie, pero el 4G de Argentina es más nuevo que el 4G de Inglaterra. ¡Vamos! ¿Pero por qué? Porque lo pones último, y
Claro. No hay, en telefonía móvil, no hay telefonía móvil según el lugar del mundo. El Samsung que vos te comprás acá es el mismo que se vende en Londres, que se vende, a lo sumo cambia la banda de frecuencia, que es algo regionalizado, pero es el mismo. O sea, en otras industrias hay diferencia, o podría haber, la industria automotriz, el auto que te compras acá, por ahí no tiene todas las mismas funcionalidades que el auto que te compras en Alemania. Sí. Pero el teléfono móvil es el mismo, y la radio base, que es la estación, la antena que ustedes ven, cuando la compramos nosotros, la que compré en el 2015, en el 16, en el 17, era más nueva que la que se compró en Inglaterra en el 2013. Entonces, es más nuevo. Ahora, ¿cambia algo? No, no cambia mucho. O sea, no cambia porque cumple ciertas especificaciones. Por ahí la de Inglaterra consumió un poco más de energía, la que tenemos acá consume un poco menos. Después está el otro mito. En la ruta de Argentina no hay muy buen 4G. Sí, es verdad, no hay un completamiento de la ruta argentina. No vamos a empezar a comparar los kilómetros de ruta que tenemos en Argentina con los que hay en Inglaterra, ¿no? Que son muchísimo menos. Ahora, yo le aseguro que se toman el tren entre Londres y Manchester, o agarran el auto entre Londres y Manchester, y tampoco hay cobertura completa en absolutamente toda la ruta. Y gran parte de los reclamos que teníamos en el momento, incluso toda la zona sur de Inglaterra, que había zonas que todavía quedaban con bastante 2G. Entonces, de nuevo, es un país más chico, hoy por hoy sí tiene un porcentaje de cobertura 4G un poco más grande que el de Argentina. Yo creo que nosotros vamos llegando también a eso, pero a nivel tecnología no hay grande diferencia. Hay una diferencia que es importante y que cuesta transmitirla, pero en Inglaterra no se corta la luz y en Alemania no se corta la luz. Se corta, el promedio anual es 3, 4, 5 minutos al año de corte de luz. Entonces, hay una inversión en segurización de energía muchísimo menor. Entonces, $100 en Inglaterra, o 100 libras o 100 pesos, rinden un 20% más que lo que rinden acá. Claro. Porque hay un 20% de inversión que lo tenemos que poner en baterías o en grupos electrógenos. O sea, es impensable en Europa una radiobase ponerla con un grupo electrógeno. Y acá en Argentina, lamentablemente, entonces hay una parte de inversión que en vez de ir a conectividad pura, va a soporte por condiciones de contorno. Pero bueno, nada, eso si querés es una diferencia relevante, nada más. Sí. Adri, y una pregunta que nosotros acá somos curiosos de lo humano y el liderazgo, es nuestra génesis. En términos de liderazgo, ¿viste mucha diferencia en Europa, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania, con respecto al liderazgo argentino, o a la forma de ser, a la forma de relacionarse? Habla mucho mejor inglés y alemán que nosotros. De base, me imagino que tiene eso. Pero a veces cuento, si querés cuento, hago una historia un poco resumida, pero dale. El alemán, el esfuerzo, vos lo tenés que gastar al principio hasta que lo convencés del proyecto. Y es un montón de esfuerzo que se invierte, y es válido, y está muy bien, y es el trabajo al principio. O sea, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cuál es el procedimiento? Después, una vez que eso, ok, listo, se entendió, toda la semana no nos volvemos a preguntar por qué había que hacerlo. O sea, claro. Que eso es más latino. Los latinos nos preguntamos una vez por semana por qué hacemos lo que acordamos la semana pasada. Entonces eso, te lanzás más rápido, pero nos preguntamos mucho. Y si querés el inglés, y esto es una súper simplificación, o sea, y un poco lo que rescato yo personalmente con una persona nada más, pero al inglés comparado con Alemania, le tenés que poner además bastante componente de la visión, el storyline. Es clave el storyline para el por qué hacerlo. Y el inglés, a diferencia del alemán, no es un argentino que todos los viernes te pregunta por qué, te lo dije la semana pasada, flaco, de nuevo lo tenemos que discutir, pero el inglés, una vez cada 2 meses, te vuelve a preguntar si el storyline era el correcto, si lo tenemos que revisar y demás. De nuevo, esto es si quieren, un poco cómico y una
y un resumen. Ahora, No, pero yo lo que está digo bueno el siempre, punto. son toda persona, o sea, y Claro. somos todos una cultura occidental. Me encantaría tener la posibilidad alguna vez de trabajar en Oriente, pero occidental somos muy parecidos, o sea, después algunas particularidades, o sea, tanto en Inglaterra como en Alemania se empieza a trabajar un poco más temprano, esos mitos de que trabajan re pocas horas, mentira, o sea, eso, hay gente como en Argentina que trabaja pocas horas y hay ingleses que trabajan pocas horas y hay ingleses que te vas a las 8 de la noche de la oficina y al menos lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, somos todos seres humanos medianamente parecidos, si estas diferencias por ahí del cuestionamiento y del porqué del proyecto que hace lo latino arrancamos, vamos a hacer esto, Claro. empezamos mañana, se acabó, listo. Pero la semana que viene te preguntan por qué. Claro, doble trabajo. En el alemán, por ahí te comes 3 meses y no mueven un tornillo hasta que entendió el concepto. Oh, claro, Adri, yo sabes que nosotros estaba viendo toda tu historia en Europa y todo eso, y también que tú hablaste de la suerte, pero también de estar preparado. Y en RH estamos como muy enfatizados minuciosamente en elegir las personas. Nos dedicamos prácticamente a eso, en seleccionar las personas. En tu experiencia, algo muy personal, ¿no? Tampoco, ¿qué te ha servido para elegir a alguien? ¿Sabes? En tu equipo, en decir, mira, esta es la persona, ¿qué te ha servido? ¿Qué es lo que tú dices, esto me sirve mucho? Uf. Primero se cuenta todo lo que me sirve, después es casi como responder el parcial, ¿no? Como decir la respuesta del parcial. Una vez que lo decís en la próxima entrevista, te dice, sí, a mí lo que me encanta es el asado de un solo lado. Decís, igual que a mí, igual que a mí. Entonces, si quieres lo guardamos. No, yo creo que hay algo bastante importante que es el tema es medio básico, ¿no? Pero la actitud, la capacidad de tener ganas del proyecto. O sea, los papiros son interesantes, pero está bien, lo que importa es la impronta, la actitud, el compromiso, el saber pedir perdón. O sea, no sé, en tecnología es difícil tener solo historias de éxito. Yo les puedo contar un montón de fracasos. De hecho, tuve bastante cortes muy grandes de servicio por distintos motivos. Entonces, el tema de la actitud y la capacidad de reconocer los errores para volver a construir sobre eso. Por supuesto, si te equivocás 2 veces lo mismo, 3 veces lo mismo, es otra discusión, ¿no? Pero creo que es eso lo relevante, porque, Claro. de nuevo, o sea, yo soy ingeniero electrónico, ahora lo que te aseguro que igual creo que en cualquier carrera, ¿no? Por ahí en tecnología lo hace más evidente, pero estoy seguro que en abogacía es lo mismo, ¿no? Lo que estudiaron en el 90, hoy el marco legal es bastante distinto y eso es actitud, eso es seguir, es saber qué te falta, es estar atento a lo que viene. Y creo que es eso lo que se trata de buscar con distintos mecanismos, con distintas maneras. Gracias, Adri, la verdad, muy buena. Gracias por tu respuesta, me gustó. Adri, vos sabés que en estos relevos, cuando anunciamos que íbamos a conversar con vos, las diferentes áreas de RH te querían hacer preguntas. Entonces, nosotros tenemos una que se llama RCL, que es responsable de condición laboral, que son los que están en el día a día de los profesionales, los que los cuidan, y lo que preguntan, que me lo anoté acá, es cómo cuidar y motivar a la gente hoy en tiempos de COVID-19. Si tenés algo que quieras comentar de esta pregunta. El título está bueno, pero creo, de nuevo, me parece que lo que es distinto ahora, o sea, hay una parte que la tengo fácil, por decirlo de alguna manera, es, nosotros somos una industria que está activa, o sea, yo creo que hay industrias que no tienen trabajo y que la tienen muy complicada, entonces nosotros tenemos trabajo para hacer y eso ya es una favor, ya es una que te ayuda. La diferencia, y creo que lo comenté un poco al principio, perdiste el contacto personal con algunos casos que hay algunos estudios que dicen que la comunicación, solo el 7% es el mensaje, no el otro 93, 91, 90% es lo expresivo, es el tono de voz, es la forma.
Y eso se pierde mucho en esto. Entonces, es cómo mantenés, tenés que encontrar la forma de mantener eso con los equipos, con las personas clave y demás. Y uno de los mecanismos que, como comenté al principio, que estamos usando es primero activar la cámara y tener algunas reunioncitas más y por ahí más cortas. ¿Por qué? Porque es más sencillo captar en qué punto, en qué momento está el otro. Y después, como siempre, la motivación es algo que arranca de uno de la persona se automotiva. Yo es difícil que te motive, lo que puedo ponerte es algunas cosas para hacer, algunos condicionantes, ayudarte. A veces, yo en otro lado decía que mi trabajo era ser removedor de excusas, nada más. O sea, lo que tengo que hacer es removerte la excusa que te traba para ver cómo das el siguiente paso. Y para captar eso, a diferencia de hace 8 semanas en una sala de reunión, si vos estabas malhumorado, te podía oler el otro. O sea, acá no te puede. Entonces, ¿cómo aumentás el nivel de conectividad sin ser cargoso? Un audio de 4 horas es imposible. O sea, todos piensen capítulo de Netflix. O sea, nada puede ser más largo que un capítulo de Netflix, porque perdés la atención de la persona. En 3 capítulos de Netflix, capaz que en alguno lo captás y está un poquito bajo, y ahí ver cómo trabajar sobre el equipo, sobre esa área. Bueno. ¿Qué te pasó en el dedo? Que ahí lo vi que tenés como una venda, ¿te cortaste? Cocinando demasiado. Cocinando. Ah. Qué bien. Claro, tenemos otra sección que es medio, que se llama ¿Cómo ves? Te vamos a pedir opinión de cosas, es como una opinología, ¿sí? A ver qué opinás sobre algunos temas. Para empezar, que no es poca cosa, las redes sociales, ¿qué papel juegan en tu vida? ¿Cómo las ves y qué papel juegan en tu vida? Las redes sociales en particular para mí es informativo, la verdad, no soy un fanático de ¿Cuáles usás? ¿Cuáles usás? Sí tengo mis grupos de conversación cerrados, tanto en WhatsApp como en Telegram, y después las otras son informativas para ver, Twitter para leer, Instagram la verdad que cada vez tiene más contenido, tengo la cuenta de Facebook del año 2008 y sigue estando ahí, y cada tanto miro algo. A mí me pareció interesante de Facebook, de Instagram, terminó siendo, para mí es el zapping de ahora, ¿no? O sea, en los 90 uno miraba la tele y cambiaba el contenido, ahora scrollea sobre Facebook, sobre Instagram, y si es Twitter es más noticia o más informativo, si es Instagram es más videos pavos o más de distracción, no Claro. porque sean pavos, por ahí está mal la palabra, pero más de distracción que otra cosa. Y eso es un poco, y por supuesto, como les dije al principio, ¿no? O sea, son las que generan el grueso del contenido, es lo que la gente está haciendo hoy, punto. Sí. Adri, viajar en avión para vos, ¿qué significa? ¿Qué es viajar en avión para vos? Además de viajar en avión. Capaz que lo vieron en algún YouTube, que dije, es el único momento que apago el teléfono. Claro, buena, y forzosamente, y porque estás ahí en el aire y no te queda. Es más, Iberia activó Iberia cuando iba a veces a España, tenía Wi-Fi, y hay algunos otros que empezaron a poner Wi-Fi, pero el único momento que apago el teléfono, con lo cual eso para mí es viajar en avión. O sea, es un medio de transporte que la diferencia que tiene con todo lo demás es que el teléfono está apagado. A ver, y un día, recién pensaba cuando dijiste que tenías 5 hijos, dato que por cierto no sabía, tenés 5 hijos y un cargo que me imagino tiene mucha responsabilidad contigo, y mucha reunión y mucha carga, y requiere mucho compromiso de tu parte. ¿Cómo haces para apalancar? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿A qué hora arrancás? ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Tus hábitos? ¿Qué nos puedes contar para todo eso? Para hacértelo resumido, me despierto temprano y me voy a dormir temprano. O sea, te vas a dormir temprano, sos más del día que de la noche. Me despierto temprano, me despierto 5:15. Okay. Temprano. Al principio molesto a mi equipo con algunos mails, después me terminaron convenciendo que lo haga un poco más tarde, y no siempre lo respeto, pero a veces lo mando más tarde, pero si querés, ahí es el momento en el que o sea, son las 2 horas de la mañana donde no hay nadie, y después nada, o sea, después los pibes se van al colegio, oficina,
a las 6 salgo de la oficina y sí, conectado y el teléfono te suena, y que me vaya a dormir temprano no quiere decir que alguna vez no me despierten a la noche porque hay algún problema, pero más o menos o sea, no respeto el tema de la comida en casa, o sea, como en mi casa, o sea, no soy salvo la noche que voy a dar a clase a la facultad, después todos los demás días, tipo 8, 7:30, 7:15, ya estoy de vuelta en mi casa y bueno, nada, se va acomodando, o sea, el teléfono suena, eso es un hecho, pero la verdad que si hay algo que es un hecho concreto, abajo tengo un equipazo, o sea, qué bueno. Atajan todos los goles, o sea, cuando suena es porque tiene que sonar, pero hay un equipo muy grande, con mucha accountability y bueno, funciona. Perfecto. Y que ya para ir como dándole un cierre también para honrar con vos el compromiso, claro, yo me quedé charlando un buen rato. Aparte tengo que ir a cocinar y me voy a lastimar el otro dedo. Teníamos, que nos perdonen todos los que pusieron preguntas y no llegamos. ¿Alguno preguntó algo de la radiación y las redes 5G, cómo le afecta eso a los humanos? Si tenés para dar algún comentario así, fueron unos cuantos, tengo algunos en WhatsApp que también están ahí insistentes. Estoy en telefonías, por eso, en el 98 empecé con telefonía celular. Las radiaciones electromagnéticas, puedo hablar un rato, están las ionizantes, las no ionizantes. Las ionizantes son los rayos gamma, la radiografía que sacan ustedes. Todas las radiaciones electromagnéticas del televisor, de la radio, del teléfono celular son no ionizantes, con lo cual lo único que producen es calentamiento. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Argentina, ya en el 95, 96, porque radiaciones electromagnéticas, Maxwell en 1800 hizo las primeras, juntó las 4 ecuaciones, del año 95 ya están los límites máximos que no se pueden superar, porque es lo mismo que dormir al lado de una estufa todo el tiempo, te termina quemando. Claro. Y en el caso de toda esa reglamentación que está el Ministerio de Salud, que después la puso la CNC, que la ANACON la refrendó, es lo que se cumple acá de nuevo, las radiobases son las mismas, acá, en Alemania, y en China y en Afganistán, o sea, es la misma, y eso se cumple y se respeta. Y en quinta generación es lo mismo, o sea, es como pasamos de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Hubo un montón de posteos en redes sociales y gente que se sumó, ¿no? Que relacionó el COVID con quinta generación. La GSMA y la Organización Mundial de la Salud tuvieron que salir a desmentirlo. Incluso en Inglaterra prendieron fuego una serie de radiobases por ese tema. Teorías del caos son divertidas escribirlas y hay gente que la escribe, ¿no? Mucho no. O sea, sigue siendo más temible el coronavirus que la radiación del 5G, aclarado. Y lo que sí es cierto es que, por supuesto, cualquier tecnología que se pone, cualquier antena que se pone, se mide, se verifica, y se cumplen esos estándares, como lo hace Telefónica, lo hace mi competidor, y lo bueno es que eso se vende, no es un equipo que tuneás, no es que al auto le tuneo y le saco tantos HP más. No, la verdad es que la comprás es fija, cubre lo que cubre y no hay mucho más. O sea, no hay. De nuevo, no hay nada demostrado hasta ahora, ¿no? O sea, en eso siempre la Organización Mundial de la Salud lo que dice es, ¿podés garantizar que no hace absolutamente nada? Lo que puedo garantizar es que los últimos 30 años, todos los estudios que hace el teléfono celular, no hizo nada. Pero un proceso de estudio y va a ser siempre así. Claro. Bueno, Adri, y una pregunta. ¿Vos ves luz al final del túnel? ¿Qué ves? ¿Cómo imaginás, ya haciendo este juego, que la palabra decía vos, futurología, cómo te imaginás que va a ser la salida o la vuelta? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo vislumbrás de acá en adelante? Yo creo que, o sea, no, como les dije, hay 2 escenarios. Uno que cambia todo y otro que sigue todo igual. Por ahí es muy fácil. Lo que digo, viendo lo que está pasando en algunos países de Europa, va a llevar un tiempo, pero parecería que después nos vamos olvidando como seres humanos. Entonces, para mí lo que es clave es capturar ahora con todo el aprendizaje que podamos, cuidarse, o sea,
nosotros dentro del equipo, tanto en la vida personal como en la oficina, tenemos gente que está en situación de riesgo. Eso hay que cuidarlo, no hay ninguna duda, porque eso sí es peligrosísimo, porque la diferencia en que esa persona esté o no esté después de todo esto, cada uno de nosotros nos aplica, ¿no? Pero por ahí la incertidumbre es cuánto tiempo va a ser, pero parecería que terminaría en algo más, volver un poco a la normalidad, pero con un montón de cosas aprendidas, y ojalá que las cosas que aprendamos después las logremos mantener, ¿no? O sea, y lo veo así, la verdad que no mucho más sofisticado. Excelente, Adri. Bueno, Adri, ¿Tú querías preguntar algo? No, darle las gracias, porque la verdad yo estoy recibiendo muchos mensajes. También algo interesante de la charla es que todas las personas se mantuvieron aquí conectadas, así que todas las personas que entraron se quedaron. Así que eso es buenísimo y te lo agradezco un montón porque la charla fue muy buena. Es que estuvo muy buena, está para seguir un rato largo, pero vamos a honrar el compromiso. Quiero cerrar con dos cositas, Adri. La primera, si nos recomendás un libro, que también me preguntaron que nos recomiende un libro. No sé por qué, pero me pareció algo interesante pedirte si tenés alguno para recomendar. ¿Qué sé yo? Uno que te guste. Ahora estoy leyendo el que salió por todos lados, El Cisne Negro de Taleb. El Cisne Negro de Taleb, claro. Sí. Pero ese es un clásico. Ahora creo que hasta el que no leyó nada habla del Cisne Negro porque está un poco de moda, ¿no? O sea... Vos sabés, Adri, que bueno. podemos... buenísima recomendación del Cisne Negro de Taleb, lo leí y puedo duplicar la apuesta, y hay uno que le sigue al Cisne Negro que se llama Antifrágil, que es cómo reaccionan los sistemas ante los cisnes negros, esta condición de antifragilidad que no solo son resilientes, que vuelven al estado natural, sino que aprenden y mejoran a partir de un cisne negro. Así que excelente recomendación, me sumo. Bueno, y después, para cerrar, el tema es así, Adri, nosotros tenemos una escuela, quizás te hemos invitado, una escuela de comunicación y liderazgo IT. Y bueno, trabajamos justamente las competencias blandas, comunicación y liderazgo en gente de sistemas. Y también nos pidieron ahí la gente de nuestro área de coaching y demás, si nos puedes dar algunos tips, tipo ya que vos, tips para transitar estos tiempos, los que se te ocurra. Respuesta libre, ya surgieron un montón de cosas, tenemos para hacer una listita y después compartir con todos. Yo creo que hay algo interesante y bien relacionado con el IT. Lo que nos mostró el extremo de estar en cuarentena, estar aislado, es cómo el usuario estuvo mucho más predispuesto a ayudar en transformaciones que en proyectos normales de IT son meses, años, ¿está? Desde la pavada de ser más propenso a tratar de arreglar su PC, escuchando con ganas al técnico que está del otro lado del teléfono, hasta transformaciones más profundas, como aceptar que hay que cambiar el proceso, y una persona que hacía A, ahora tiene que hacer B, y esa persona... Entonces, para mí ahí lo que hay que rescatar, y que a veces nos cuesta, y en eso voy a ser un poco antilibro, por decirlo de alguna manera, es la transformación siempre la lidera el usuario, no IT. O sea, entonces lo que hay que lograr es que en este caso lo hizo fácil porque te forzó el entorno y el usuario se puso la transformación al hombro. El desafío es, cuando no tenés todo ese entorno, cómo haces onboard para que la transformación... Y por esto me van a perseguir unos cuantos, pero la transformación la hace el usuario, no... Y IT acompaña, el usuario es el que está clarísimo. Y es muy exacto, entonces, de la misma forma que la motivación, yo no te puedo motivar, vos tenés que tener ganas de estar motivado, a lo sumo te pongo las condiciones al costado para que vos explotes y hagas lo mejor que tenés. Es lo mismo, y nos cuesta un Perú, y es difícil, pero creo que la pandemia nos lo demostró. La pandemia, el aislamiento, no la pandemia, el aislamiento puso al usuario en un lugar que él tiraba de la transformación. Claro. Y bueno, fluyó, ¡plá!
se lo diste y fluyó. Sí. Y creo que es eso es algo para, esas son de las cosas que van a quedar, esas son de las cosas que existen y que quedaron para después. Están nada más. Excelente. Bueno, Bueno, Adri, impecable. gracias. La verdad que yo quiero agradecerte que te hayas tomado este tiempo y el compromiso en las respuestas, que estuvo para mí espectacular, fueron muy ricas, fue una pieza humana muy valiosa y creo que la gente lo disfrutó, puede confirmarlo por ahí y se pueden enriquecer. Yo por lo menos aprendí un montón, me anoté unas cuantas cosas, así que muchas gracias. 2 anuncios parroquiales y les voy a pedir antes de que se vayan, si podemos hacer una foto. Una fotito. O a ver si lo logramos, vamos a ver. Las personas que Te voy a estén, despiñar si pueden un pin, si pueden activar sus cámaras, un cachito. Exactamente, un momentito. Luigi, también estás piñado por el momento. Sí, estoy piñado. ¿Te piñaste a vos mismo? A ver. No. ¿No? Ahí está. Yo no lo... Ahí está, yo creo que ya no. está. Muchas gracias ¿Vos lo tenés? por coparse a abrir ¿Lo sus tenés para cámaras. hacer vos, Gracias, Luis, gracias. Sí, lo tengo, lo hago. Bueno, dale. Entonces, Dale. mirá, gracias. Ahí está Marco, mira, un montón de gente que no había visto que estaba. Hola Pablo, está Ahí Héctor está. también. Lo va a hacer a la Sergio. cuenta de 3, ¿vale? A la cuenta de 3. A la cuenta de 3 hacemos una captura, Dale. si nos queda esto un recuerdo. Pónganse Yo bonitos. mientras les hago un parroquial. 1, mañana, 2, 3. Ahí está. Mañana Gracias. a las 7 también tenemos una instancia de conversación con Diego Manocchio, que es el gerente de sistemas de RedLink. Vamos a hablar de transacciones, pagos y algunas cosas más de otra industria, Adri, que no son las telco, pero también están ahí en esas primeras líneas. Así que, si quieren, también nos pueden seguir en las redes, que estamos ahí alimentando para tener más seguidores y más llegada. Compartir, Adri, vos también, ahora vamos a subir alguna publi, si querés ahí recompartir, ¿vale?